nosotros. Y siguiendo con esta serie, ¿quién recuerda cómo se llama la serie? ¿Quién es este hombre? ¿Se acuerdan? Sí se llama la serie, ¿sí? Y está inspirada, creo que la semana pasada no lo dije, pero está inspirada en esa expresión que muchas veces encontramos en la Biblia. Cuando Jesús calma la tormenta, los discípulos, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Cuando Él convierte el agua en vino, los invitados decían, ¿quién es este que guarda el mejor vino para la última hora? Y siempre Jesús levantaba esta expresión, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Y es muy importante que profundicemos y conozcamos, no conozcamos solo el Jesús histórico, que no conozcamos solo el Jesús filósofo, profeta o líder, sino que conozcamos a Jesús como Dios hecho carne, como el Señor de nuestras vidas y como el único, la semana pasada hablamos de eso, el único camino para la salvación. No existe otro, Él es el único camino, la verdad y la vida. Y la semana pasada entendíamos que el nombre de Jesús significa ¿qué? Salvación, Salvador, el Señor salva, ¿se acuerdan? Y eso es muy importante porque habla del propósito principal por el cual Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne para estar entre nosotros y poder efectuar esta salvación. Pero entendíamos también la semana pasada por qué necesitábamos un Salvador. ¿De qué estábamos siendo salvados? Los que no vinieron la semana pasada pueden ver la enseñanza en el canal de YouTube Presencia Viva Caracas. Ahí pueden verla, porque decimos, sí, necesitábamos un Salvador, pero muchas veces no somos conscientes de que realmente necesitábamos un Salvador. ¿Y de qué estábamos siendo salvados? Aparte del destino eterno, que tuvimos un cambio en nuestro destino eterno y ya no vamos a estar separados de Dios si creímos y recibimos a Jesucristo y el Padre, Dios, Jesús, utilizaron esa expresión, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por causa de él. Esta es la tarea, este es el propósito. Pero seguido, el versículo siguiente, 19, dice, pero el que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en la venida de Cristo como el único camino, la verdad y la vida. Y hoy vamos a hablar de esta palabra, soberano. Vamos a hablar de que Jesús, de que la Biblia habla de que otro de los títulos que se le da es el título de soberano o Señor. De hecho, cuando nos predicaron el Evangelio por primera vez, nos dijeron algo como esto. Tienes que recibir a Jesús como tu ¿qué? Señor y... Ahora, en realidad, en la práctica, en lo que realmente experimentamos, la mayoría de nosotros recibimos a Jesús como Salvador. Pero muchas veces no lo recibimos como Señor. A veces recibimos, porque claro, ¿quién no quiere recibir esta salvación tan grande? Cuando te dicen, hey, si crees en Jesús, no pasarás la eternidad en el infierno. Y tú dices, sí, claro que yo quiero eso. Pero la Biblia también dice, y vamos a hablar un poco de eso, que Él es Señor. Y que no es solo que lo recibas como Salvador, necesitas recibirlo como el Señor de tu vida. Tienes que recibirlo como Él, Dios. El Señor en la Biblia, viene del griego, no lo coloqué ahí, curios. Si se quiere acordar, curiosidad, curios, por ahí cerca. Y significa, miren, supremacía, suprema autoridad, dueño de todo, gobernador, el que controla todo, Señor, soberano, ungido, amo, Dios, Cristo, dueño. Curio significa todo esto. Cada vez que consigan en la palabra el Señor, está hablando de que el Señor es todas estas cosas. Ese significado de la palabra. En nuestro diccionario podemos encontrar una definición, alguien
que es propietario a alguien que es dueño. Y miren, la mayoría de los creyentes oramos, ¿verdad? Sí, la mayoría de los creyentes oramos, tenemos vida de oración. Y si usted no está orando todavía, quiero que sepa que Dios le está invitando a orar. La mayoría de los creyentes oramos y la mayoría cuando oramos decimos, ¿cuál es la palabra que más repetimos en nuestras oraciones? Señor, Señor, amén, Señor, Señor. Pero vamos a entender que no es solo una palabra que decimos, que no se trata solo de una vana repetición, que es necesario que Jesús se convierta, se vuelve, o mejor dicho, que nosotros nos convirtamos y Él sea el Señor de nuestras vidas. No sé si cuando oramos, tenemos esta conciencia de que Él es el dueño, de que Él es quien manda, de que Él es el Señor. Porque se ha metido y ahora en las iglesias digitales, voy a llamarlo así, ¿verdad? En las redes sociales, ahora todo el mundo habla por las redes sociales y todo el mundo sabe la Biblia. ¿Sí? Entonces, lamentablemente se han metido muchas cosas extrañas. Entonces, pareciera que ahora el evangelio es que Dios está a nuestra disposición. Señor, cuídame el carro. Señor, cuídame la casa. Señor, y pareciera que nosotros somos los señores y que Él es el que tiene que obedecer. Señor, yo reclamo, yo declaro, yo decreto, tú harás, tú proteges, levanta tu mano, hazlo en el nombre de Jesús. ¿Quién es el Señor? Entonces, lamentablemente, pareciera que en el evangelio se ha metido esta idea de que Él está para bendecirme, de que Él tiene que darme un mejor empleo, de que Él tiene que prosperarme. Él tiene. De que le hice un favor al creer en Él. ¿En qué estamos pensando? Familia, cuando la gente, ya lo vamos a ver, se encontró con Cristo, se rindió. Se rindieron. Dijeron, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras. Lo que tú quieras hacer, a eso vamos. Entonces, cuando mencionamos, vamos al punto número 1. ¿Qué dice la Biblia del Señor Jesús? Y solo traje algunos versículos porque la Biblia está llena de pasajes donde habla de Jesús como Señor. Y quiero de una vez, ya lo vamos a ver en un texto, pero quiero de una vez que veamos la connotación importante. Quiero que sepan, cuando la Biblia está hablando de Señor, está hablando en una relación de amo y esclavo. Y eso no nos gusta mucho. Eso es como que esclavo. Pero esa es la connotación bíblica que tiene. Él es el amo y los que lo siguen son sus esclavos. Pero vamos a entenderlo desde la palabra de la Biblia. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es su Hijo? Jesucristo, ¿ok? Estamos en la misma página. ¿A quién? A Cristo. Lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es, el Padre. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y quiero comenzar con este texto porque es importante que empecemos a dimensionar y que empecemos a conectar con algunas verdades de la Biblia. No estamos hablando de cualquier hombre, familia. No estamos hablando de un profeta más. No estamos hablando de un líder religioso muy bueno. No estamos hablando de un gran elocuente. Estamos hablando de Cristo, la imagen misma de lo que el Padre es. Él refleja su gloria y Él ahorita está sentado a la derecha del Padre y está gobernando y está reinando. La Biblia dice, todas las cosas le son sujetas y es posible que hoy veas cosas que no están sujetas, pero lo serán, porque Él está reinando.
Y no es casualidad, tuvimos un devocional, los voluntarios, y el devocional fue Filipenses 2, del 5 en adelante. Ana no estaba reunida por allá. Ana comienza la alabanza, empieza Filipenses 2, del 5 en adelante. Entonces, ¿Dios de qué está hablando? Claro que sí. Estamos en lo mismo. Dios está hablando lo mismo. Él es el Señor. Él tomó decisiones que ya lo vamos a ir viendo, de venir hecho carne, de venir como hombre para efectuar la salvación, pero también para mostrar que Él era el brillo de la gloria de Dios, que no era un filósofo más, que no era un líder más, que no era un influencer más, que no era solamente alguien con muchos seguidores. Es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel y perfecta del Padre. Y dice este texto, por medio de Él fue creado todo el universo. ¿A través de qué otro hombre fue creado el universo? De ningún hombre. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de Él, que es el Señor, nuestro Dios. En Hechos 2:36 dice, por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Filipenses 2, otra vez el mismo pasaje que venimos revisando desde temprano, del 5 al 11, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Vamos a encontrar esto en la Biblia muchas veces. Cuando el evangelio empezó a evolucionar, o no sé si evolucionar es la palabra correcta, pero a cambiar en la historia de la iglesia, se empezó a enfocar más en la salvación. Y otra vez, la salvación es muy importante, pero cuando usted ve a los apóstoles predicando en la Biblia, decía, Él es el Señor. Él vino a salvarte, pero quiere ser el Señor de tu vida. No funciona una cosa separada de la otra. Claro que sí, pero creer en Cristo es aceptar su señorío. Y eso es un buen indicador para tu propia vida. Escúchame, nadie puede juzgar, porque nadie sabe, solo Dios, si has recibido de verdad a Jesucristo en tu corazón. Pero una evidencia para ti mismo es que si lo has recibido solo como Salvador, porque quieres librarte del castigo, o si lo has recibido como Señor y has entendido que Él es el Señor de tu vida. En Apocalipsis 19:16 dice, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Este es Jesús, Salvador y Señor. Y el creyente tiene que ir, por eso nacemos de nuevo, ¿verdad? Empezamos a aprender algunas cosas, necesitamos abrazar algunas cosas, empieza un proceso en nuestra alma. Quiero que sepas, si tú realmente recibiste a Cristo en tu corazón, espiritualmente hubo un nuevo nacimiento instantáneo. La salvación afecta a tu espíritu de manera inmediata. Apenas tú dices, yo creo, naces del agua y del espíritu. Naces de Dios. Empieza tu espíritu realmente a tener vida y puedes tener comunión y relación con Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran le tienen que adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. Nuestro cuerpo físico va a ser salvado también, pero todavía no es salvo. Nuestro cuerpo no ha sido glorificado, pero va a ocurrir.
parte de la promesa, cuando Él venga, los que murieron serán levantados con cuerpos glorificados, y los que permanezcamos al encontrarnos con Él en las nubes, seremos también transformados en cuerpos gloriosos. Pero en nuestra alma hay un proceso. Diga conmigo proceso. Que la Biblia lo llama santificación, en donde empezamos a aprender. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, el que quiere ser mi discípulo tiene que tomar su cruz cada día. Debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y seguirme cada día. El alma, nuestra alma que fue educada en este sistema, que ha sido entrenada en este sistema, necesita soltar, rechazar las mentiras que hay en el mundo y abrazar las verdades de Dios. Entonces, número 2, el creyente tiene que reconocer a Jesús, tiene que reconocerlo como Señor y no tan solo como Salvador. Miren, hay bastante evidencia hoy, histórica, textual, científica, de lo que quiera, de la existencia de Jesús y de la obra de Jesús. Hay mucha evidencia. Y yo me he dado cuenta de que los ateos, su problema no es un problema de creer o no creer. Yo les voy a decir de cuál es su problema. Es un problema moral. ¿Por qué? Porque han escuchado muchas veces, y seguro usted lo ha escuchado, que recibir a Jesús, que creer en Dios, es vivir como Él vivió. Que creer en Dios es aceptar y comenzar a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y moralmente no están dispuestos a hacerlo. Entonces prefieren no decir, no, Dios no existe. Prefieren decir que Dios no existe para quitarse la responsabilidad de que deberían de vivir diferente, de que deberían aceptar algo diferente. Y quiero ver con ustedes algunos ejemplos bíblicos. Vamos a ver cómo reaccionó el apóstol Pablo. Hechos 26 del 14 al 15 dice, todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Entonces pregunté, ¿quién eres? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Y quiero que sepa, utilizó la misma palabra, curios. Cuando él se consigue con esto que lo derriba a él, cuando él escucha todo esto, escucha que es Jesús, de ese judío que él estaba matando a todo el que creía en él entiende. En este momento él entiende, Él es el Señor. Él es el Señor a través de ese pequeño. Y ustedes saben qué ocurrió con Pablo a partir de ahí. Cambió todo, dejó toda su agenda, dejó todo lo que estaba haciendo porque había tenido un encuentro con el Señor. En Juan 20, 27, 29 vamos a encontrar a Tomás. Porque curiosamente a los discípulos, los que caminaron con Jesús, a los apóstoles, los que estuvieron con él, los que lo vieron, miren, solo háganse esta imagen. ¿Se acuerdan la multiplicación de los panes? La Biblia dice que mientras los discípulos repartían, se iba multiplicando. No fue solo que apareció un montón de pan, no. Ellos iban repartiendo y veía que las cestas no se acababan. Ellos vieron el milagro en vivo, persona a persona. Ellos iban sacando la cesta y decían, pero esto no termina. Ellos vieron cosas así, pero a ellos les costó mucho, usted lo encuentra en la Biblia, creer que había resucitado. Les costó mucho. Aquí me voy a meter en problemas. Jesús se le apareció primero a dos mujeres, ¿se acuerdan? Y a ella les encargó el promulgar la noticia. No sé por qué escogió mujeres para eso, no sé. Dijo, vayan y cuenten. Sí. Miren, pero mire, Dios es perfecto en todo. Imagínense que le encarguen eso a dos hombres. ¿Cómo te fue hoy?
Bien. Y no pasó nada. Ah, sí, que Jesús que resucitó. No, pero las mujeres reaccionaron de una manera, pero a los discípulos. Y Tomás fue uno. Tomás que dijo, tengo que verlo. Tomás que dijo, tengo que verlo. Hasta que yo no ponga mi dedo en su herida, yo no creo esto. Y no fue el único. Varios de ellos les costó mucho creer. Entonces le dijo a Tomás, Jesús, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas como incrédulo, cree. Cuando él hace esto, versículo 28 dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Está hablando de nosotros. Benditos son los que creen sin verme. Pero otra vez, este encuentro, él entendió que él era el Señor. Y vamos a encontrar en la Biblia constantemente, no solo de los apóstoles, sino también de Jesús, una invitación a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro propio gobierno, a morir a nuestra propia autoridad, a morir a nuestras propias decisiones y comenzar a rendirnos ante el Señor Jesús, comenzar nuestra vida. Y el tema es este: muchos hoy en la iglesia, y mi esposo y yo hemos conocido muchos, y ustedes seguramente han conocido muchos hoy en la iglesia, no han tenido un encuentro con Jesús como Señor. ¿Cómo te das cuenta? Porque siguen ellos tomando sus propias decisiones. Porque siguen ellos desobedeciendo la ley de Dios. Porque siguen ellos actuando en contra de lo que la Biblia claramente establece cómo deberían actuar. Pero no han soltado las riendas de su vida. Pero no le han cedido, no han rendido a Dios su vida para que Él sea el Señor. En Santiago 1:1, Santiago, que fue uno de los apóstoles, ¿verdad? Uno de los 12 apóstoles, pero quiero que sepan, era hermano natural de Jesús. ¿Ok? Era hermano de Jesús, era hermano natural de Jesús. No sé si alguno está escuchando esto por primera vez hoy, pero la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas. La Virgen María fue virgen hasta que nació Jesús. Después de ahí no fue virgen más. ¿Ok? Tuvo otros hijos. Y él tenía, entonces, otra vez es su hermano. Y los que tenemos hermanos, sabemos que a veces las relaciones familiares son complicadas, ¿verdad? Son un poquito difíciles en algunos casos. Pero Santiago no conoció a Jesús solo como su hermano natural. Él conoció también a Jesús como Señor de su vida. Como Señor de su vida. En Santiago 1 dice, yo, Santiago, que dice, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Y quiero que vean esa expresión, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Es así tu relación con Dios, con Jesús en este momento? ¿Tú crees que tú has rendido tu vida a Jesús para decirle, Señor, hasta hoy yo tomo mis propias decisiones? Hasta hoy yo hago lo que se me da la gana, hasta hoy. De aquí en adelante, lo que tú digas. De aquí en adelante, como tú quieras. A donde me envíes, lo que quieras que yo haga, lo que quieras que yo suelte, donde quieras que yo vaya, yo voy a ir. Humanamente, creemos que tenemos un mejor plan nosotros para nuestra propia vida que el que tiene Dios. Pero no es así. Los planes de Dios están pintados muchas veces de otros colores. No los entendemos muchas veces al principio, pero son los planes de Dios. Y el llamado bíblico es a recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Pero primero como Señor.
Que entiendas que ya no te perteneces a ti mismo. Que tienes un Señor sobre tu vida. Que Él es el que manda. Que Él es el que dice. Que Él es el que sabe cómo te creó. Y Él es el que dice, ve y haz. Ven y viene. Mateo 22, del 41 al 46. Jesús tiene esta conversación para que los fariseos entendieran que Jesús no era un hombre más. Que Jesús no era un líder más, que el Cristo que ellos estaban esperando no era simplemente un ser humano cualquiera. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es descendiente? Y todos respondieron, de David. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle preguntas. Decía, no, con este hombre no se puede hablar. Porque los dejaba. Claro, porque ellos dicen, ¿cómo llaman a Jesús? Jesús, hijo de David, ¿verdad? Entonces ellos tenían en sus profecías y en lo que ellos conocían, va a ser descendiente de David, pero Jesús tenía que marcarles algo de eso. No es un descendiente de David humano. Tenían que entender que era Dios que se había hecho carne y había escogido a María por providencia de Dios y que por lo tanto podría colocarse en la genealogía de David porque Dios le había prometido a David un rey que reinaría para siempre. Pero él tenía que decirle a los fariseos, pero David me llama Señor. Quiero que sepan que David me llama Señor porque Él es el Señor. Colosenses 1:3, familia, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto es algo que ha hecho el Padre, pero quiero que sepas, te sacó del reino de la oscuridad. Miren, los que han tenido la oportunidad quizás de estar en otros países, de estar en otros lugares. En Venezuela las cosas se hacen de una manera y en otros países de otra. Y usted, por muy venezolano que sea y por muy chévere que sea, usted no puede llegar. No, es que en Venezuela hacemos las cosas. ¿Sabe qué le van a decir? Usted no está en Venezuela. Aquí es diferente. Y la Biblia dice que fuiste trasladado de la oscuridad al reino de su luz. Y quiero que sepas que en el reino de la luz hay un rey. Hay un Señor. Y que está diciendo, aquí no se hacen las cosas como se hacen en el mundo. Aquí no haces lo que tú quieres, aquí haces lo que yo digo. Y esto genera incomodidad porque nos gusta solo escuchar el amor de Dios, que Él es mi Salvador, me amó tanto, que es claro que sí, todo eso es verdad, pero quiero que sepas que el llamado de la Biblia es que Él es Señor y que Él debe ser el Señor de tu vida. Número 3, ¿cuál es entonces la respuesta del creyente ante este Jesús, Señor? ¿Cómo deberíamos estar respondiendo ante esto? Primera de Pedro 2:9, y voy a leer hasta el 11. Dice, ustedes son linaje escogido. Este versículo lo hemos oído muchas veces. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, y diga conmigo en voz alta, antes. El verdadero creyente tiene un antes y un después. Y debería estar sucediendo eso en tu vida. Debería haber un antes y un después desde que te encontraste con Jesús. Dice, antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ya han sido compadecidos. Versículo 11, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos en este mundo, les ruego que se aparten
de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque aceptas el señorío de Cristo, porque aceptas el señorío de Dios, porque entonces te apartas, dice, como extranjero, como peregrino del mundo. Todo el mundo hace muchas cosas, pero tú decides no hacerlas por amor a tu Señor, por amor a Él, no por nada más. Colosenses 2:6. ¿Qué dice la Biblia? Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como ¿qué? Como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Esto es lo que esto es creer en el Evangelio, esto es recibir a Cristo. Lo recibiste como Señor, ahora el llamado es a seguir sus pasos, a seguir sus principios, a leer la Biblia para entender qué es lo que Dios está pidiendo de ti, qué es lo que Dios quiere que ajustes, qué es lo que Dios quiere que levantes. Y vas a encontrar expresiones. Por eso Jesús habló tanto en la Biblia. Y ustedes lo pueden buscar en todos los evangelios. El reino de los cielos es semejante a. ¿Por qué? Porque tenían que entender los discípulos, los de ese momento y nosotros a través de la Biblia, que el reino de los cielos es distinto al reino del mundo. Que tiene otro rey, que Él es Señor, que Él reina, que tiene otras leyes, que tiene otros principios. Que el mundo hace las cosas de una manera, pero en el reino de Dios se hacen diferentes. Que en el mundo el que se impone, el que quiere sobreponerse, imponer por los demás, es llamado líder. En el reino no, sino el que sirve a los demás. El que le lava los pies a otros, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros responda de la manera correcta ante el señorío de Cristo. Romanos 14, 8 y 9. Miren lo que dice esto tan hermoso. Si vivimos es para honrar al Señor. Si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Quiero que repitas esto en tu mente. Quiero que repitas esto para ti y puedas decir, pertenezco al Señor. Pertenezco al Señor. Y que el Espíritu Santo te permita dimensionarlo. Pertenezco al Señor. ¿Qué significa que pertenecemos a Él? No somos nuestros propios dueños. No tomamos nuestras propias decisiones. No hacemos las cosas como nosotros queremos. Lo buscamos en oración, lo buscamos a Él para entender qué es lo que Él quiere. Y sigue la Biblia diciendo, versículo 9, Cristo murió y resucitó con este propósito. Ser Señor de los vivos y de los muertos. Familia, Cristo murió y resucitó con ese propósito. Ser Señor. Y Él quiere ser no solo tu Salvador, Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere ser el Señor en tu casa. Él quiere ser el Señor de tus hijos. Él quiere ser el Señor de tus finanzas. Él quiere ser el Señor de tus emociones, de tus pensamientos, el Señor de todo. Lucas 6:46 dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Porque aprendemos a orar, pues como escuchamos tanto a los demás orar a veces y nos volvemos muy buenos orando. Tenemos las palabras, amado Señor, excelentísimo Señor. Oh, gran Dios, soberano sobre los reyes de la tierra. ¿Qué significa eso? Soberano sobre los reyes, el Señor de señores. Y me imagino a Jesús, no aquí, no en esta iglesia, los de otros lugares, no, aquí no pasa eso. Me imagino a Jesús diciendo, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? Me imagino al Señor muchas veces, a mí diciéndome eso.
¿Por qué me llamas Señor? Si no haces lo que yo te he dicho que hagas. Si no has obedecido mi palabra. Si no has hecho aquello que yo te he dicho. Mateo 7:21 otra vez. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No son palabras. No se trata de lo que decimos. Se trata de realmente, que realmente para nosotros sea una verdad. Él es el Señor. Él es el Señor y por eso es un llamado a morir. Porque nos gusta tomar nuestras propias decisiones. Porque nos gusta tener todo calculado, todo planeado. Nos gusta tener el paso al paso. Y esto lo hemos dicho, esto lo he contado otras veces aquí. Cuando nosotros nos fuimos de Venezuela en el 2018, el plan era llegar a Miami, porque la vida era mejor en Miami. Y yo creía que me la estaba comiendo. Dije, mis hijos van a estar mejor en Miami. La educación de mis hijos va a ser mejor en Miami. Van a estar rodeados de una mejor cultura, van a estar rodeados. Y el tiempo en Colombia que estuvimos 3 años, fue un tiempo de mucho crecimiento. Fue un tiempo de muchas pruebas. Por lo tanto, mucha madurez. Dios trató mucho el carácter mío, el carácter de mi esposa. Pero cuando él me dijo, quiero que regreses a Venezuela, la cosa cambió de color para mí. Y créanme, yo se los he dicho otras veces, luché muchísimo con esa decisión. Luché muchísimo, porque no era el plan, no era mi plan. Yo decía, este no puede ser Dios. Esto tiene que ser el diablo el que me está hablando. Esto no puede ser Dios. Porque ¿cómo me va a pedir que regrese? No tiene sentido. Pero no solo me habló a mí, le habló a mi esposa también. Y mi esposa, una esposa sujeta. No sé si lo hizo con intención o sin intención, pero me dijo esto. Lo que tú digas hacemos. Y yo, no. En esto necesito que me... Quiero que sepas que tú eres la cabeza de este hogar. Lo que tú decidas hacer. Y estuve orando un tiempo con esto y decía, Señor, no quiero. ¿Qué vamos a hacer en Venezuela? En Venezuela no hay nada para hacer. Y cada vez el Señor me decía lo mismo. Y yo decía, voy a ayunar porque esto tiene que ser el del diablo, voy a ayunar. Y salía de ese ayuno y otra vez lo mismo. Y un día el Señor me regala una visión donde yo voy en una cuerda floja, ¿sí? Cruzando una montaña y iba sin ese bastón, ¿saben? Con que la gente se estabiliza. Y Dios me dijo esto, estás yendo a la estabilidad, pero estás dejando tu llamado y te vas a caer. Vuelve. Yo veía el bastón del otro lado y iba al otro camino. Y bueno, me levanté y recuerdo que de las veces que yo he tenido este encuentro, sentí ese temor de Dios en mi vida. Y pude decir, tú eres el Señor. No entiendo por qué me estás mandando de nuevo a Venezuela, pero no sé si es lo mejor para mis hijos, decía yo, pero lo que tú digas. Lo que tú digas, lo vamos a hacer. Y empezamos a arreglar las cosas. Nos vinimos con un niño de 3 meses. Mateo tenía 3 meses cuando viajamos. ¿A quién se le ocurre? A Dios.
Pero hoy vemos todo lo que Dios ha hecho, porque no somos nosotros, todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Entonces decimos, tiene sentido aceptar el señorío de Dios, señorío de Cristo. Él sabe. No significa que todo nos va a salir bien, no significa que los caminos van a ser felices. Van a haber pruebas, van a haber aflicciones, van a haber muchas cosas, pero en el proceso lo vamos a conocer. En el proceso vamos a aprender a depender de Él. En el proceso vamos a aprender a escucharlo a Él. Y quiero terminar con este último versículo. Primera de Corintios 6, del 19 al 20, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Fuimos comprados y no somos nuestros propios dueños. Y tenemos que salir de ese lugar en el que hemos estado muchas veces, donde qué bonito es el Señor, va a bendecir todo lo que yo haga, todo lo que yo emprenda, todas las ideas que a mí se me ocurran, y empezar a rendirte y empezar a decir, Señor, hasta hoy yo quiero hacer tu voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, el que hace la voluntad, yo quiero ser de esos. Así que hoy te voy a invitar a que te pongas de pie. Sí, y quiero que tomemos unos minutos. Desde que estaba preparando este tema, el Señor puso algo en mi corazón que no hago mucho y que no, incluso no me gusta mucho hacer. Pero Él es el Señor. Y puso en mi corazón que hagamos algo hoy. Quiero hacer una invitación, pero quiero explicarlo bien. Quiero hacer una invitación para que pasen aquí adelante, aquí a este espacio. Aquellos que hoy, que quizás no lo han hecho antes, pero que hoy deciden de verdad que Jesús sea el Señor de sus vidas.